Hola a todos, hoy voy a responder a un video que se llama Lo que se debe de saber sobre la eutanasia. Voy a dejar el enlace en la descripción por si quieren ver el video completo. En mi video anterior hablé sobre la eutanasia y mi posición al respecto. Les dejo el enlace en la descripción por si quieren ver ese video primero. Como el video es largo, me tomaría muchísimo tiempo abarcar todo aunque quisiera, así que solo voy a grabar algunos de los puntos que considero más importantes, pero no lo estoy cortando con la intención de manipular la información. Y como siempre, esta es solamente mi opinión, y si digo algo y no te quede el saco, no te lo pongas. Empecemos. Sí, sin duda alguna, padre, un tema que nuevamente viene, ¿verdad? Es complejo. Estos temas, parte que es de un poco de la política o la agenda mundial, ¿verdad? Un país detrás de otro, porque ser moderno hoy pues es un poco detrás de estas caravanas, que yo no sé si eso es modernidad o retroceso, pero en todo caso es lo que va por ahí. Por supuesto que es un avance, ya que extender derechos inalienables no puede ser considerado un retroceso. Tampoco es una caravana, ya que estoy segura que el suicidio ha existido siempre y siempre han habido personas que están sufriendo y prefieren la muerte. Y querer hacerlo ver como que es una moda, me parece que es solo otra forma de invalidar los deseos y los derechos de los demás. ¿Cómo definimos términos? ¿Qué entiendo cuando entiendo dignidad? ¿Qué entiendo cuando entiendo muerte? La misma palabra eutanasia ha perdido completamente su sentido originario. Parece que la primera vez que aparece la palabra la usó Suetonio, el historiador romano, cuando escribió aquel libro de La vida de los 12 Césares. Y entonces, hablando del emperador Augusto, dice que cuando a Augusto le decían que alguien había muerto, por ejemplo, así rápido, de un infarto, de una muerte, que amaneció muerto, Augusto decía que a él le gustaría ese tipo de eutanasia. Es la primera vez, y aparece en griego, en el original latino incluso. ¿Significa qué? Esa muerte agradable, esa muerte buena, esa muerte dulce. ¿A qué se refiere? No a lo que hoy entendemos, sino a morir tranquilos. Primero que nada debo decir que el uso de las palabras cambian a través de la historia y muchas de ellas no mantienen un significado permanente. También es posible que una palabra se extienda a que incluya más puntos de los que se había pensado o considerado originalmente. Segundo, aquí ya se está hablando de conceptos subjetivos y no objetivos. Si yo digo que una buena muerte es un ataque al corazón, otro dice que una buena muerte para él es irse cuando está dormido, y otro dice que éste prefiere estar rodeado de sus seres queridos cuando le aplican una inyección letal, tú no puedes decir que uno sí puede ser considerado eutanasia y el otro no, ya que no es a ti a quien te toca definir esto para los demás. Es que es ahí donde está el punto. Eutanasia en el sentido original significa esto: morir bien, morir tranquilo, morir en paz. Luego la palabra evoluciona un poco y ya con Bacon lo que va a proponer es, claro, que el médico ayude. ¿Cómo? Que piensen, que busquen para tener modos en los cuales ya no haya dolor. Hoy la gente indiscutiblemente muere en el sentido original del término con una mayor eutanasia que hace 4 siglos, o que el siglo XIX, o que antes de la Segunda Guerra Mundial. Tú aquí mismo estás admitiendo que el significado de la palabra se ha ido ampliando. Es como cuando antes se creía que una mujer realizada era aquella que estaba casada por la iglesia y con hijos. Ahora el concepto de una mujer realizada se ha expandido a incluir mujeres solteras viviendo solas, viajando, o mujeres con carrera universitaria, etc. La definición de realizada no es exclusiva de una mujer casada con hijos, y cada mujer es la que decide lo que eso significa para ella. Lo mismo aplica para lo que llamamos una buena muerte. Esto es indiscutible. Luego la palabra, lamentablemente, tal vez en el ámbito de la Alemania nazi, se le dio otro sentido. Porque los nazis son los primeros que van a decir un poco, si no los primeros, por lo menos los que lo oficializan bastante, el tema de hay vidas que no merecen vivirse, entonces hay que eliminarlas. Para mí los nazis no le dieron otro sentido a la palabra. Para mí lo que ellos hicieron fue genocidio. Si la definición de eutanasia es muerte dulce, no entiendo cómo alguien puede decir que lo que hicieron los nazis puede caber en esta definición, ya que torturar y matar a millones de personas de manera espantosa y dolorosa en contra de su voluntad, dudo que haya sido considerado por las víctimas una buena muerte. Sí, porque precisamente se hace el planteamiento equivocado sobre dos alternativas extremas, ¿verdad? Uno, que se le aplica la eutanasia al enfermo que va a morir, o dos, que está lleno de dolor y que inevitablemente va a morir. Entonces, que lo que hace esto es aligerar ese proceso. Sí, con un problema. El dolor hoy se puede aliviar muchísimo, más que antes. El entrevistador dice que se hace un planteamiento equivocado.
¿A que personas con enfermedades terminales o con dolores extremos se quieran morir? No entiendo a qué planteamiento equivocado se está refiriendo. ¿Que alguien quiera terminar con su vida porque cree que tiene buenas razones para hacerlo? ¿Quién eres tú para decir que esto es un planteamiento equivocado? Y el sacerdote dice, sí, con un problema. El dolor hoy se puede aliviar muchísimo, más que antes. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Y cuál es el problema del que hablas? ¿Es problema para quién? Y el que ahora el dolor se puede aliviar más que antes, eso no quiere decir que el dolor insoportable ya no exista. Tampoco significa que cada persona no tenga el derecho de terminar con su vida. Padre, porque precisamente se habla en el proyecto y también de las personas que lo promueven, este tipo de muerte, de un derecho a morir. Entonces, cuando hablamos de un derecho a morir, estamos hablando como un derecho a la vida. ¿Qué contradicciones hay en esto? Es muy complejo. Sí, cuando hablamos de un derecho a vivir, es igual que hablar de un derecho a morir. Y no es ninguna contradicción. Si yo tengo el derecho de casarme, también tengo el derecho de divorciarme. Si tengo el derecho de comprar una casa, también tengo el derecho de venderla. De la misma manera, si tengo derecho a vivir, también tengo el derecho a morir voluntariamente. Entonces, si por derecho a morir lo que puedo entender es una especie de suicidio asistido, es muy complicado. Porque a veces así se ha entendido el tema de la eutanasia. Ahora bien, no es eso lo que se entiende, sino que ante el dolor de una persona, ante el sacrificio, ante las situaciones tan complicadas, ayudémosle a aliviar y entonces le ayudamos a morir. ¿Será eso realmente lo que la persona está necesitando? ¿Será eso lo que verdaderamente la persona necesita y quiere? ¿O lo que la persona quiere y necesita es algo más? ¿Algo más de qué? ¿Estás diciendo que las personas no saben lo que quieren? ¿Estás insinuando que nosotros estamos tratando de darles a la gente opciones que ellas no necesitan? Tienes todo el derecho de hacer esta pregunta, pero me parece ofensivo que dudes de la capacidad que yo tengo para determinar lo que quiero y necesito o no. El peligro con todo esto es que ¿a dónde se va a encaminar la sociedad? Una sociedad que legaliza elementos de muerte es una sociedad donde el elemento del respeto de la vida se va a disminuir muchísimo. Primero que nada, aquí estás asumiendo que vivir debe tener un valor positivo y morir, o en este caso pedir la muerte o suicidarse, tiene o debe tener un valor negativo. Pero esa no es una verdad absoluta, es un concepto relativo. Los que quieran seguir viviendo lo podrán hacer, y los que ya no quieran seguir aquí podrán irse en paz. Además, si yo el día de mañana me quiero aplicar la eutanasia, eso en nada cambia el valor de tu vida o la de nadie más. Así como si alguien se quiere divorciar, eso no cambia en lo absoluto el valor del matrimonio. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos a encaminar? ¿Qué va a pasar mañana? Ante cualquier cosa, encuentro como una salida fácil esta que llaman eutanasia. Preguntas que, ¿qué va a pasar mañana? Déjame te explico. Los humanos tendrán la oportunidad de terminar con su vida sin que nadie se entremeta en ella. Luego sigues diciendo, ante cualquier cosa encuentro como una salida fácil esta que le llaman eutanasia. En primer lugar, si es o no es una salida fácil para unos, ¿eso en qué te afecta? ¿Y quién eres tú para determinar qué es o no considerado fácil? Y aun cuando lo fuera, ¿por qué debe ser visto como algo negativo? Es como decir, ¿por qué te vas a divorciar? ¿Por qué no aguantas a tu marido que te golpea y te pone el cuerno y es un irresponsable? Si tantas otras mujeres han aguantado a sus maridos, no entiendo por qué tú quieres una salida fácil con el divorcio. Y en segundo lugar, la mayoría de la gente no se quiere morir, ni en bandeja de plata quieren la muerte. Así que asumir que las personas van a estar haciendo fila india para aplicarse la eutanasia es completamente absurdo. Testamento, un testamento vital, sí, donde yo apunto si quiero que me apliquen la eutanasia o no. Y si alguien no lo hizo, un notario y todo, sí, tiene que imagínense cómo hace mucha gente, cómo hace un país, o si no lo hice, que otros pueden tomar la determinación por mí. Esto es pasar por encima de todo derecho a la persona. Aquí están hablando de que la ley incluye que las personas dejen por escrito si quieren que se les aplique la eutanasia o no. Mira, cuando una persona está en sus 5 sentidos y puede decidir por sí misma, entonces está en todo su derecho de rehusarse a la eutanasia. Pero por ejemplo, un niño que no ha llegado a la edad de la razón y que está padeciendo una enfermedad muy dolorosa, sus padres no solo tienen el derecho, sino que yo diría que hasta la obligación de aliviar su sufrimiento, aún con la eutanasia. Y yo lo veo como un acto de compasión, no de egoísmo.
Entiendo que muchas personas por razones personales o religiosas se aferran a la vida y quieren vivir lo más que se pueda, y están en contra de que si llegan a estar en coma o en estado vegetal, los vayan a desconectar o se les vaya a aplicar la eutanasia. Tal vez para evitar esto, se puede establecer que solo los que se quieren aplicar la eutanasia tendrán la obligación de registrarlo o tener un documento que lo afirme, y los otros no. Así, si no hay registro, se asume que la persona está en contra de la eutanasia. Aquí quiero hacer un paréntesis y decir que a mí en lo personal me da pavor pensar que yo llegara a ser una carga emocional, física o económica para mi familia. No podría pedirles que me mantuvieran viva solo porque sí, sin importarme que esto estará afectando la salud, el bienestar, el espacio, la privacidad, las relaciones, el trabajo, las finanzas, la vida y la libertad de otros. No podría ser tan inconsciente y egoísta como para esperar que otros cuiden de mí solo porque yo no me quiero morir. No entiendo cómo alguien puede pensar que querer seguir vivo justifica arruinarle la vida a otros. O sea, hay derecho a la vida. La muerte llegará. La muerte no es un derecho. Simplemente la muerte llegará. Por supuesto que la muerte digna es un derecho. Decir que la muerte llegará es como decir, existe un derecho a casarte y la separación llegará cuando te mueras tú o se muera tu marido, pero no existe un derecho a divorciarse. Así de ridículo suena esto. Es un problema filosófico. ¿Qué entiendo por vivir? ¿Qué entiendo por vida? ¿Qué significa para mí la vida? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es una vida digna? Esto no es un problema filosófico porque para empezar no es un problema. Y preguntas, ¿qué significa para mí la vida? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es una vida digna? Tú tienes todo el derecho de determinar lo que significan estas cosas, pero para ti, tus definiciones no pueden aplicar para los demás. Cada quien decide lo que significa la vida y lo que es o no es digno para él. Autonomía absoluta. Nadie es absolutamente autónomo. Todos necesitamos de todos. Hasta las cosas más simples, la ropa que andamos puesta, la andamos puesta ¿por qué? Porque alguien más la hizo, uno no la hizo. El reloj, si me duele la cabeza, tengo que ir a buscar una aspirina que alguien fabricó para poder tomármela o consultarle al médico. Toda la vida es un proceso de relación con los demás. El ser humano tiene una autonomía gradual. Autonomía absoluta, es decir, no dependo ni de nada ni de nadie, y eso no es cierto. Si durante toda nuestra vida vivimos esa autonomía gradual, en el momento último de la muerte voy a pretender una autonomía absoluta. Parece que no es posible tampoco, ¿verdad? Parece que no es cierto. No entiendo por qué estas personas siempre sacan este punto, pero me parece completamente absurdo. Y no sé si lo hacen con la intención de aparentar que tienen algún tipo de argumento válido. De cualquier manera, creo que aquí estás confundiendo la dependencia relativa que tenemos hacia otros seres con la autonomía que tenemos sobre nuestra propia persona. El hecho de que yo dependa de Doña Lupe para que me limpie la casa, eso no significa que las decisiones sobre mi vida y sobre mi cuerpo estén ligadas o vayan a ser determinadas por ella. O sea que cuando se trata de decidir si me corto el pelo, si me compro un Ferrari, si me caso, si dono un riñón, si me mudo a otra ciudad, etc. En estos casos, yo tengo el derecho de decidir por mí misma, aun cuando dependa de Doña Lupe. Pero si me quiero aplicar la eutanasia, ¿no lo puedo hacer precisamente porque dependo de Doña Lupe? ¿En serio? ¿Esta es tu lógica? El que otros posiblemente salgan afectados por mis decisiones, eso no quiere decir que por esta razón no tenga el derecho de hacerlo, siempre y cuando mi intención no sea hacerle daño a nadie. Como creyentes, ¿qué posición tenemos que tener ante un proyecto como esto? O ante una situación de estas. Bueno, yo creo que lo primero es la responsabilidad de los legisladores cuando proponen este tipo de proyectos. Pensar en que ellos no tienen una corona en la cabeza que los hace distintos de los demás ciudadanos, sino que ellos son tan ciudadanos como nosotros somos ciudadanos. Y que ellos representan a la mayoría de los costarricenses, a los que los votaron y a los que no. ¿Tienen el derecho de plantear proyectos de estos? Por supuesto que sí, estamos en una democracia. Pero también creo que existe también el derecho de escuchar la opinión de los demás, sea religiosa, sea opinión ética, moral, filosófica, científica, para tratar de, cuando se propone un proyecto, el que no necesariamente tenga que estar uno de acuerdo, el proyecto sea lo mejor que se pueda. Estoy de acuerdo que los proyectos deben ser lo mejor que se pueda, pero me parece irónico y un poco hipócrita que un religioso diga que los legisladores no tienen una corona en la cabeza. No cabe duda que la proyección de esta gente es palpable.
Durante miles de años, la religión ha gobernado y sigue gobernando la vida de las personas, y ahora que algunos están tratando de liberar de sus cadenas mentales y emocionales, este señor les está echando indirectas a los políticos para presionarlos a seguir haciendo lo que ellos quieren que hagan. En este caso, oponerse a la eutanasia. Y como ya no lo pueden hacer a la fuerza, ahora buscan otras maneras de manipulación para lograr el mismo resultado. Y utilizan excusas como la ética, la razón, la filosofía, la ciencia, la democracia, bla, bla, bla. Lo mejor significa hacer aquello que esté dentro de sus manos y que convenga a la gran mayoría. No todo el mundo va a estar siempre de acuerdo, no todo el mundo le va a simpatizar siempre lo que pase, porque todos quisiéramos que la ley esté siempre a favor mío, por supuesto, y que la ley me beneficie a mí. Pero aquí no estamos ni en una dictadura ni en una monarquía absoluta. Estoy de acuerdo que la ley debe ser algo que beneficie a la mayoría y de preferencia sin afectar a la minoría o a alguien más. Ahora, decir que aquí no estamos ni en una dictadura ni en una monarquía absoluta, insinuando como que esto es lo que se está tratando de hacer, es otra forma de envenenar el pozo y de proyección, porque son ustedes los que quieren obligar a otros a vivir de acuerdo a sus creencias religiosas. ¿Y a cuál dictadura te refieres? ¿A que cada quien pueda decidir por sí mismo si quiere aplicarse la eutanasia o no? Creo que tampoco entiendes el significado de dictadura o no la sabes aplicar. La eutanasia es una opción, no una obligación. Estamos en una democracia. En una democracia creo que todos los ciudadanos deben ser escuchados. Y por eso mismo se debería procurar que este tipo de proyectos no se hagan en una única visión filosófica, sino que escuchen a muchos. Y los creyentes también tenemos derecho a ser escuchados. Ciertamente un país no se hace con la Biblia, pero no se puede negar tampoco que la mayoría de los ciudadanos son creyentes. Yo creo que los creyentes somos más del 95% de la población, ¿no? Y entonces como creyentes no tenemos derecho a ser escuchados. Por supuesto que tenemos derecho a ser escuchados. Sí, todos los ciudadanos y todo creyente tiene el derecho a ser escuchado, por supuesto, pero por muchos años las únicas voces que se han escuchado han sido las de ustedes, así que ya es hora que se empiecen a escuchar y aceptar otras aparte de las suyas. Muchos parecen no entender que darles derechos a unos no significa que se les va a disminuir o quitar derechos a otros. Además, muchos creyentes están a favor de la eutanasia, así que aparentar que la mayoría es creyente y por lo tanto que la mayoría está en contra de la eutanasia es falso. Este video es del 2019 y en el 2015 solo el 39% de los costarricenses estaban en contra de la eutanasia. Así que creo que este argumento queda refutado porque no es el 95% de la población los que están en contra de la eutanasia. Por ejemplo, en México el 68% está a favor, en España el 85%, en Italia el 64%, en Estados Unidos y Colombia el 63%, y le puedo seguir. Y todos estos son países que tienen un gran porcentaje de personas religiosas. Así que religiosidad obviamente no equivale oposición a la eutanasia. Y si nos basamos en tu lógica, como la mayoría está a favor de la eutanasia, entonces debería legalizarse. Lo cual quiere decir que te estás contradiciendo porque en este caso estás pidiendo que se tome la opinión de la minoría y no de la mayoría. Tomar el porcentaje de creyentes y poner esto como si fuera el mismo porcentaje que está en contra de la eutanasia y por lo tanto no debe legalizarse, me parece deshonesto. Lo que pasa con un proyecto como estos, padres, es que se vende a la idea de que para que la persona no sufra mucho, entonces cuentan testimonios de gente que ha pasado en agonía 2, 3 años y no se moría, ¿verdad? Sí. Entonces que no pasen este tipo de situaciones, que mejor se acelere el proceso. Son casos muy dolorosos, casos concretos, pero también podemos hablar de muchos otros casos que con grandes agonías también la gente estaba bien cuidada, bien atendida y estaban tranquilos y llevaron su enfermedad adelante y lograron superar una buena parte del problema. Yo creo que para un lado y para otro vamos a encontrar montones de testimonios. Tú dices que un proyecto como estos se vende a la idea para que la persona no sufra mucho y no pase años en agonía y mejor se le acelere el proceso de la muerte. Discúlpame, pero los derechos no se venden, se reconocen y se legislan. Y lo dices con cola, como si lo que se estuviera pidiendo es absurdo. Y yo no te estoy tratando de vender nada, ya que a mí no me interesa si tú te quieres aplicar la eutanasia o no. Simplemente quiero que tengas esa opción. Y luego dicen que así como hay personas que han pasado o están pasando por gran sufrimiento, que también hay otros que han llevado adelante su enfermedad y están bien cuidados, están tranquilos, etc.
Pareciera que están tratando de refutar la eutanasia, dando el ejemplo de personas que están enfermas pero que no están pidiendo morir, como si un ejemplo descalificara o refutara al otro. El que una persona esté resignada con su enfermedad, discapacidad, sufrimiento, etc., esto no quiere decir que otros también deben de estarlo, o que el estado físico, mental o emocional de uno debe ser el consuelo de otro o el ejemplo que debe seguir. Esto es absurdo. Si una mujer va con un abogado y pide los papeles del divorcio porque su marido la golpea y éste le dice, pues fíjese que muchas mujeres tienen maridos abusivos y estas viven conformes y están decididas a aguantar hasta el final. Yo no entiendo por qué usted no aguanta igual que ellas y se resigna en vez de andar pidiendo divorcio. Lo mismo aplica para la eutanasia. Lo que una persona aguante no determina lo que deben aguantar las demás. Y una no es más válida que la otra. Cada quien decide lo que es mejor para ella. ¿Es oportuno en este momento en el país, es oportuno pensar en una ley de eutanasia? Cuando hay enfermos en todos los hospitales del seguro, a veces en los pasillos. Cuando hay una serie de problemas que sabemos que hay en la caja del seguro. ¿Qué convendrá más? ¿Poner más atención a mejorar, a perfeccionar la caja del seguro, la atención a los enfermos, o andar pensando en esto? Yo no digo que no sea importante, claro que lo es, y sobre todo para quien está en un momento de sufrimiento tal o cual, es lo más importante, pero a lo mejor evitaríamos llegar a esos momentos de dolor si aligeramos un poco todo el otro trámite que viene atrás, ¿verdad? Por supuesto que es oportuno, porque aun cuando tuvieras el mejor sistema de salud en Costa Rica, la eutanasia sigue siendo un derecho y no depende del buen o mal servicio médico que se tenga. Además, nadie dice que no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Esto me suena a excusa porque dudo mucho que tu postura fuera distinta si tuvieran excelentes servicios médicos en tu país. ¿O me equivoco? Si tú mismo estás diciendo que es importante para los que están pasando por gran sufrimiento, entonces, ¿cuál es tu objeción? La cosa es que aun cuando fuera una sola persona la que necesitara o estuviera pidiendo la eutanasia o el suicidio asistido, esto sería suficiente para pasar esta ley. Porque una persona que pueda decidir sobre su propia vida, que se le respete su autonomía, que sabe que su sufrimiento va a terminar cuando ella lo decida, que sabe que su familia no se va a ir a bancarrota o perder sus bienes y que por lo tanto puede disponer de este servicio libremente. Solo por esta persona vale la pena hacerlo. Creo que ambos lados están de acuerdo que se tiene que seguir trabajando para mejorar los cuidados paliativos y seguir avanzando en todos los aspectos. Pero no sé si esto es una táctica para tratar de distraer del tema y poner el enfoque en otra cosa para aparentar que esto otro realmente tiene más importancia que lo que se está exponiendo. Sí, bien, y es que sin duda alguna especialistas en cuidados paliativos están en contra de esta iniciativa. Se habla incluso que ética y moralmente pues no estaría bien, pero ¿en qué lugar queda el valor de la vida humana cuando hablamos de eutanasia? Sé que algunos doctores están en contra de la eutanasia y el suicidio asistido por razones éticas o por el mentado juramento hipocrático, y aquí quiero decir algunas cosas. Número 1, que querer vivir de acuerdo a lo que dijo una persona hace miles de años me parece absurdo. Si algo es bueno y útil, entonces hay que dejarlo. Pero si ya no aplica, entonces hay que quitarlo o irlo modificando conforme vaya creciendo nuestro entendimiento. Número 2. Sé que por lo general la labor de un doctor es mantener o cuidar de la vida y la salud, pero lo que ahora se está tratando de explicar es que un doctor no le puede dar más valor a la vida del paciente del que éste mismo le está dando. Si yo fuera médico, yo diría, entiendo que mis pacientes vienen a verme porque buscan mejorar su salud y bienestar, y haré todo lo posible por ayudarlos. Pero si algún paciente piensa que terminar con su vida es mejor, entonces también estoy aquí para él. Mis creencias, mis opiniones y mis sentimientos al respecto son irrelevantes. Y de la misma forma que le doy un medicamento a uno para que se mejore su salud, de la misma manera le doy un medicamento a otro para eutanizarlo si esto es lo que él desea y necesita. Número 3. Si hay doctores que se oponen a proveer este servicio, estos no tienen el derecho de oponerse a que otros sí lo hagan. Si sus creencias religiosas o personales no los dejan hacerlo, habrá otros que sí lo quieran hacer. Y número 4. Si muchos de nosotros, incluyendo veterinarios, ya entendimos que cuando nuestras mascotas están enfermas, lo más ético y compasivo es eutanizarlas, de la misma manera no entiendo por qué no hemos podido aceptar que lo mismo exactamente aplica para los humanos. Y por eso mismo hay que manejarlo con muchísimo cuidado. ¿Por qué?
Porque el peligro es a dónde se puede llegar, rebajando el nivel moral de la sociedad en relación del respeto de la vida. Somos más modernos porque matamos más a la gente. Somos más modernos porque permitimos este tipo de cosas. O la sociedad se engaña detrás de una aparente modernidad, cuando en realidad lo que hay es un retroceso a los siglos más primitivos. La cosa es que nadie está rebajando nada. Al contrario, queremos que se reconozca legalmente la libertad que tiene cada persona para decidir sobre su propia vida. Y me gustaría saber a qué le llamas respeto a la vida. ¿A que nadie se la quiera quitar? ¿A que la gente siga creyendo que esta es un don divino y por lo tanto no tiene el derecho de decidir sobre ella? ¿O es simplemente una forma de decir que los que apoyamos la eutanasia no respetamos la vida y ustedes sí? No quiero sonar como que solo estoy atacando a estos dos hombres. Entiendo que para muchos este tema es muy desconcertante. Pero la cosa es que al final del día, el que no quiera acceder a este servicio no lo tiene que hacer. También preguntas, ¿somos más modernos porque permitimos este tipo de cosas? ¿Somos más modernos porque matamos más a la gente? Si yo pido que me maten, ¿eso en qué te afecta? Es mi vida, no la tuya. Además, el matar no siempre es malo, a veces es necesario y no siempre es una tragedia. Después dices, o la sociedad se engaña detrás de una aparente modernidad cuando en realidad lo que es un retroceso a los siglos más primitivos. Dices que la eutanasia es algo moderno, pero luego dices que es algo primitivo. Entonces, ¿cuál de las dos es? ¿O es uno o es el otro? Si por primitivo te refieres a que la gente va a matar al que se le antoje, estoy de acuerdo que esto es primitivo, pero esto no es la eutanasia. Esto es homicidio. Pero si le estás llamando primitivo a que cada persona consciente decida por sí misma si quiere seguir viviendo o no, entonces tenemos diferente definición de primitivo. La ley puede tener una muy buena intención, yo no lo dudo, pero a la larga esa buena intención puede estar ahí rodeada o matizada de ciertos detalles que pueden complicar un poco las cosas a la hora de lo práctico, que es donde... ¿Qué no es esto lo que pasa en la mayoría de las cosas que hace el ser humano? ¿Que no casi siempre existe corrupción en todos los ámbitos en los que estamos presentes? Si tu miedo es que algo tenga buenas intenciones pero luego se va a corromper, entonces nunca pasaríamos ninguna ley, ni tuviéramos instituciones de ningún tipo, ni haríamos nada, porque casi todo lo corrompe el hombre. Así que poner esto como pretexto me parece ilógico. Si en este momento en el país no tenemos una ley como esta, ¿nos está haciendo tanta falta? Yo no sé si estará haciendo de verdad tanta falta. ¡Qué barbaridad con esta gente! A ti tal vez no te esté haciendo falta, pero eso no quiere decir que no le esté haciendo falta, que no le haya hecho falta o que no le vaya a hacer falta mañana a alguien más. Nuevamente me parece que estás tratando de invalidar el dolor y el sufrimiento ajeno. Si los musulmanes dijeran, hay mujeres que piden que pasemos una ley que las proteja de violencia doméstica, ¿pero de verdad nos estará haciendo tanta falta? Así de ridícula e inhumana me parece tu pregunta. Esto no es que comenzó ayer o anteayer, no, esto es de hace siglos. No se opone porque es el proyecto y porque es Paola Vega. Sí, no. Es una oposición de la Iglesia frente a una cuestión que hemos ido entendiendo a lo largo de los siglos, el valor de la vida humana. Sí, ese es el tema que está de fondo, como detrás del aborto en sus múltiples formas y facetas, como detrás de todo tipo de abortivo, etcétera, etcétera. O sea, lo que está aquí detrás es el valor de la vida humana. Cuando la Iglesia lo propone, no que lo quiere imponer, del Concilio Vaticano II para acá hemos entendido que la Iglesia no impone, propone, ilumina, principalmente a los católicos y luego a quien quiera escuchar. Si para ustedes la manera en que dicen respetar el valor de la vida humana es no apoyando el aborto y la eutanasia en su vida personal, perfecto, están en todo su derecho de hacerlo, pero acción y opinión no son la misma cosa, lo cual quiere decir que si tú votas en contra de estos derechos, tú no solamente estás cerrando esa puerta para ti, sino que también la estás cerrando para todos los demás. Estás obligando a otros a vivir de acuerdo a tus creencias. ¿Y qué no es esto una imposición? ¿Qué no es lo contrario de lo que dices que ustedes están haciendo? Si yo voto para que en mi ciudad no se puedan tener albercas porque a mí no me gustan, aun cuando yo no soy la que va a salir afectada si se da el permiso porque cada quien paga su agua, yo no puedo decir que esto es mi opinión solamente y que todos tenemos derecho a tener nuestras opiniones. Esto no es una opinión, es una imposición y por lo tanto es injusta y poco ética porque otros van a salir afectados. Lo mismo aplica para ustedes.
Entonces, desde la óptica de la fe, obviamente para nosotros la vida es un don absoluto, no es un don mínimo, es un don absoluto. Y como don absoluto que es, este don absoluto, claro, influye en muchas de nuestras posiciones éticas y morales, porque no podemos pretender una vida o la vida sin las consideraciones éticas y morales que están detrás de todo esto. Y lo hemos aprendido a lo largo de los siglos, a valorar la vida desde la concepción hasta su muerte natural, porque valoramos lo que sigue después también, ¿verdad? Si otros no lo ven así, no lo entienden así, no lo comparten así, pues respetamos ese derecho de pensar diferente, pero también que respeten el derecho de nosotros de ver las cosas distintas. Y cuando sobre todo la jerarquía da una enseñanza, el magisterio de la Iglesia lo hace principalmente hablando a los católicos y a toda persona que quiere escuchar. Luego, lo que la Iglesia dice no es para que tenga que considerarse ley de la República, no, por lo menos así no debería ser. La cosa es que ustedes tienen todo el derecho de creer en su Dios y que éste les da dones y regalos y espera que ustedes le obedezcan, etc. Pero estas creencias aplican solo para ustedes. El resto del mundo no está obligado a vivir de acuerdo a ellas, especialmente cuando consideramos estas reglas absurdas, crueles e inhumanas. El respeto a la vida incluye respetar la libertad que yo tengo de terminar con ella porque es mía, no tuya. Vivir es una opción, no una obligación. Y me da la impresión que la Iglesia sigue confundida. No ha entendido que es igualmente inmoral matar a los que no se querían morir, como lo es tratar de obligar a vivir a los que no quieren seguirlo haciendo. En ambos casos están tratando las vidas ajenas como si fueran suyas, y en ambos casos siguen equivocados. Si te opones a la legalización de la eutanasia y el suicidio asistido, estás diciendo que en lo que se refiere a disponer sobre mi vida, tus deseos, tus creencias y tu voluntad están por encima de la mía. Y con la falsa bandera de defensa de la vida, estás violando mi autonomía, mi dignidad, mis derechos y mi libertad. Hace tiempo vi un video donde hablaban de que algunas personas cuando las diagnostican con alguna enfermedad degenerativa o incurable, que algunos de ellos se suicidan mucho tiempo antes de que su enfermedad avance porque saben perfectamente que no se les ha dado el derecho de acceder a la eutanasia. Entonces estas personas que ya tienen un grave diagnóstico médico, que de por sí ya están sufriendo bastante, que lo que quieren es estar lo más que se pueda con sus seres queridos, pero que al mismo tiempo no quieren ser un problema para ellos, a estas personas les estamos poniendo una carga más encima, de que tengan que buscar una forma de suicidarse sin que puedan despedirse de su familia para que no vayan a sospechar. Y tendrán que hacerlo en completa soledad y probablemente con el corazón destrozado porque saben que no tienen la libertad de terminar con su vida sin tener que hacerlo a escondidas. ¿Y todo por qué? ¿Para qué? ¿Por las creencias retrógradas de gente que se dice defender la vida a costa del dolor y el sufrimiento ajeno? ¿Por eso? Una vez más, muchos de los que se dicen estar a favor de la vida, en su afán de querer someter a otros a hacer lo que ellos quieren, acaban por destrozar y arruinar la vida de muchos más. Aquí en Estados Unidos, la razón número 1 por la que la gente se va a bancarrota es por deudas médicas. El 65% de las bancarrotas se dan por esta razón. Un estudio de Harvard dijo que esta fue la causa por la que la mitad de las personas perdieron sus casas en el 2008. Y el 27% de las veces fue por gastos médicos de algún familiar. Y estoy segura que muchos de estos enfermos hubieran preferido no haber sido la causa de tanta pérdida y dolor para sus seres queridos si hubieran tenido otra opción. Quiero terminar diciendo que hay gente que piensa, yo no puedo o no quiero hacer tal o cual cosa y por lo tanto tú tampoco lo puedes hacer. Sin duda alguna esto es una actitud muy infantil, inmadura, egoísta, prepotente e irracional. Así como hay muchos niños que creen que todos los juguetes les pertenecen a ellos y que ellos son a los que les toca determinar cómo, cuándo y con qué juguetes pueden o no jugar otros niños porque estos no entienden o quieren entender que cada niño tiene el derecho de decidir por sí mismo. Así también hay gente que cree que a ellos les toca dar el permiso de qué puede o no hacer el resto del mundo con su vida. Al igual que el niño, parece que ellos tampoco han entendido el concepto de consentimiento, respeto, autonomía y libertad. Ok chicos, creo que eso es todo por hoy. Gracias por escuchar y hablamos pronto. Chao.